Hola, que el Dios vivo les bendiga, que Elohim tenga misericordia de cada uno de ustedes. Hoy sé que no he subido muchos videos ya, es que estoy un poco ocupado. Y como les digo, pero no sé si algunos me han entendido o no me han entendido. A ver, les voy a hacer entender a aquellos que son del mundo, aquellos que son creyentes, bueno, ya saben. Si es que no saben, bueno, también es para ustedes, pero mira. Aquellos incrédulos que no creen en Dios, conozco, hay muchos que son mis amigos, en las redes sociales más que todo. Pero en el mundo sí tengo algunos, pero más que todo familiares. Amigos en el mundo no tengo, en el mundo real no. Y a este les voy a explicar. ¿Por qué muchos cuando terminan con su pareja o tienen problemas sentimentales o emocionales, acuden a la cerveza? Y se ponen a tomar y tomar y tomar hasta estar ebrios y se ponen a llorar. Pero no solo ese, después de otro día, de 5 días, otra vez están tomando. El problema es que tratas de llenar ese vacío que hay en tu corazón, o sea, hay un vacío. Cuando terminas con alguien, queda el vacío, o sea, tratas de llenar ese vacío que está en el corazón del alma, no está en el corazón físico. O el vacío sentimental que te dejó. Son las 12 del día. Y tratas de llenar ese. Y tomas y tomas. Y piensas que por el hecho de consumir cerveza o bebidas alcohólicas, ese va a desaparecer. No, ese nunca no va a desaparecer. Cuando más consumas, más vacío te sientes. O sea, más sin valor te sientes. Ahí sale ese sentimiento que no tienes valor, te sientes vacío. Ese, junto con la bebida, está el fuerza espiritual de la borrachera. Porque es un pecado, es vanidad. Porque es vanidad disfrutar de las cosas de este mundo. Y cuando constantemente le recuerdas, ahí está. Por eso tomas cerveza, porque quieres olvidar, pero constantemente viene a recuerdo a tu mente. Esa persona con quien vivías, con quien te viviste años o después te divorciaste por alguna razón, infidelidad, adulterio o fornicación. Ahí está. Vuelve constantemente y por eso vos tomas y tomas, tratas de olvidar, pero no puedes. ¿Por qué? Porque ese es un espíritu inmundo de recuerdo recurrente del pasado que está ligado a una fuerza espiritual inmunda. Espíritu inmundo da resentimiento. Te pones a llorar, te recuerdas por qué me ha hecho por qué razón, por qué hemos terminado todo ese no ve. O sea, ahí está. O sea, no importa cuánta cantidad de bebida o músicas románticas escuches, porque las músicas románticas también están ligados con una fuerza espiritual. ¿Por qué? Porque te hacen sentir triste, te hacen llorar, te hacen recordar, ¿no ve? Entonces las fuerzas espirituales están relacionadas también con la música del mundo. La música del mundo está relacionada con una fuerza espiritual diabólica. Fuerzas espirituales diabólicas no son buenas, son malas, porque el mundo está bajo el maligno. El mundo está en tinieblas. Pero como vos eres del mundo, no eres creyente, no crees en Dios, no crees en Jesús, no crees en Elohim, no crees que Dios exista o ni siquiera no te preguntas si Dios existe, este es para los incrédulos. A los incrédulos les digo. Entonces prefieres las cosas del mundo.
Prefieres ahogarte Son las en 12 las horas cosas 3 del mundo. minutos. Ahogarte en la bebida, en la borrachera, con la música y baile, disfrutando. Pero después de ese que viene, ¿pasa algo? ¿Ese sana? ¿Ese llena? ¿Ese te hace olvidar? No, queda más vacío. No hay forma de llenar ese vacío, porque es vanidad, algo sin valor, algo vacío. Y sigues. Pasa un año, pasa 2 años o pasan los meses, sigues así. ¿Por qué? Porque vos te aferras a esas cosas. No quieres cambiar. Sigues aferrándote a esa persona o a esos sentimientos. Pero no son así sentimientos nomás. Cada sentimiento o cada aferración tiene una fuerza espiritual inmunda, que es más fuerte que tu voluntad. Por eso no puedes olvidarlo. Es más fuerte que tu voluntad. Tú puedes poner la voluntad diciendo, hoy no voy a tomar, o un mes, o 2 meses, o un año entero no voy a tomar. Pero vienen esos deseos, y vienen los recuerdos, los sentimientos y el resentimiento. Entonces no puedes vencer. Son las 12:05 del día. Son fuerzas espirituales inmundas que están ligados con cada uno de esos pecados, porque son vanidad y son pecados del mundo. Inclusive los fornicarios ahorita. Aquellos que han tenido relaciones sexuales con más de 10 o 20 o 30 personas intercambian fuerzas espirituales inmundas. Y en el mundo tratan de explicar una forma de que el hombre deja su químico, que la mujer deja su química, que así, que quieren por eso. No, es intercambio de fuerzas espirituales inmundas. Porque cuando tienes relaciones sexuales, intercambias fuerzas espirituales inmundas, aparte de intercambias de fluidos, como quieras llamarlo. Por eso no puedes olvidar con la primera persona que tuviste relaciones sexuales, fornicaste, con la segunda, tercera, cuarta o quinta. No puedes olvidar porque intercambiaron fuerzas espirituales inmundas. ¿Por qué? Porque él ama al mundo, vos también amas al mundo. Y tuvieron fornicación, entonces intercambian fuerzas espirituales inmundas. Por eso cuando las personas después de fornicar tanto Batería al 77%. se juntan y no pueden olvidar a la otra persona o a la otra persona. Sigue recordando. Y además está el fuerza espiritual de fornicación en sus vidas. Entonces, un cierto tiempo viven bien, pero después caen en fornicación otra vez. ¿Ve? Entonces hay ahí una fuerza espiritual inmunda fuerte. Más fuerte que la persona. Porque las fuerzas espirituales inmundas son superiores a nosotros. En poder, en fuerza, en inteligencia. Superiores. Porque son fuerzas espirituales inmundas. Son como aire. Por eso no podemos por eso la mayoría de la gente no puede vencer sus adicciones. No importa cuánto lo intente, no puede. ¿Por qué? Porque no es solo una adicción. Cada adicción está con una fuerza espiritual inmunda relacionado. Ya lo mencioné, la fuerza espiritual de tomar, de los borrachos, del alcohol que consumen. También la fuerza espiritual de fornicación. Y por eso pasan esas cosas. Porque desde jóvenes la gente, si no conoce a Jesús, empieza a cometer fornicación. Un enamorado y otro enamorado, un enamorado y otro enamorado. Va a los bailes, tienen fornicación. Fornican con uno y con otro. Después cuando tienen más de 25 o 26 o 30, algunos se están juntando. Algunos muy jóvenes se juntan. Pero ahí está. La fuerza espiritual de fornicación. Intercambio de fuerzas espirituales inmundas. ¿Qué sucede?
Es real. Muchos no me van a creer. Este no, este está hablando tonterías. Este que dice cosas sin sentido. Entonces, ¿por qué no puedes vencer la fornicación? ¿Por qué sigues pensando en la primera persona, segunda o tercera, cuarta, quinta persona que fornicaste con ella? ¿Por qué no puedes vencer a ese? ¿Por qué sigues ese deseo de fornicar con otro teniendo tu pareja o tu enamorado o tu enamorada o tu marido o tu mujer? Les hablo a ambos, hombres y mujeres, porque no solo hay hombres que les gusta fornicar, también hay mujeres que les gusta fornicar. La fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, antes del matrimonio. Y muchos jóvenes hacen ese. Tienen enamorado, tienen relaciones sexuales. Tienen enamorada, tienen relaciones sexuales. ¿No ven? Antes del matrimonio. ¿Y con cuántos? ¿Cuántas veces tienen antes de llegar al matrimonio? Y ahí ya están empezando a intercambiar espíritus inmundos. Y por eso con cada fornicación que cometas, más vacío te quedas. Más fría. ¿Por qué? Porque fuerzas espirituales intercambias cuando tienes relaciones sexuales. Y te contaminas más. Y el alma es como la esponja, ya les dije. Absorbe todo lo que toca el cuerpo. Cuando otro cuerpo tocas. Absorbe todo lo que ves. Los deseos de los ojos, los pensamientos, lo que te dice. Absorbe. Y más todavía cuando tienes relaciones sexuales, fornicación, intercambiación de fuerzas espirituales. Entonces tu alma absorbe todo. Y por eso cuando más tienes fornicación uno y otro enamorado, entonces más fría te vuelve. ¿Por qué? Porque las fuerzas espirituales de esa persona que tiene esa persona vienen, se quedan en ti. Tu alma absorbe ese. Y lo mismo pasa a la otra persona, absorbe. Entonces ahí está la contaminación espiritual inmunda. La fornicación es intercambios espirituales inmundos. Por eso cuando ya son mayores inclusive, su matrimonio fracasa. ¿Por qué? Porque aún hay esa fuerza espiritual de fornicación. Y cuando ya estás con tu pareja o tu mujer casado, duran 5 o 10 años o 20 años. Y como les decía, el adulterio. Y muchos que cometen adulterio de mucho tiempo se separan. Hay casos que hoy en día sucede, muchos casos de eso sucede. Después de estar de tiempo hasta tener 2, 3, 4 hijos, se separan, ¿no ven? ¿Por qué? Por culpa del adulterio. ¿Y qué dice la palabra de Elohim? Está en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 5, verso 18, donde decían los 10 mandamientos. A Moisés, el Dios vivo, le dictaba, decía, uno de los mandamientos era no cometerás adulterio. ¿Por qué? Porque es una ley escrita por el mismo Dios vivo, por el mismo Elohim. Y cuando cometen adulterio, ¿qué pasa? Entre el espíritu de adulterio, que es igual al espíritu inmundo de fornicación. O sea, el matrimonio se termina porque cuando era joven la persona comete fornicación y como nunca no se autoliberó, ese espíritu inmundo de fornicación sigue ahí, sigue en su vida. Entonces, ahí está. Después pasa años, puede pasar 10 o 20 años, el espíritu de fornicación sigue ahí, latente, porque el espíritu de fornicación está junto con el pecado de fornicación. Ambos están ahí, por eso es fuerte. Pero como la persona no es creyente, es un incrédula que ama el mundo, ama la diversión de este mundo, la fornicación, amaba cuando era joven, ahora va a las fiestas, bebe, toma, baila y sigue disfrutando de las cosas del mundo. Como no es creyente, entonces el espíritu inmundo de fornicación nunca salió de su corazón, sigue ahí. Y con los años que va pasando, 20 o 30 años,
otra vez renace el espíritu de, toma más fuerza, más todavía si recuerdan su juventud, que no han disfrutado de su juventud, entonces quieren disfrutar de su juventud que no han disfrutado después de tener hijos o después de darse cuenta de que su marido es infiel o su marido o ellos son infieles o ellas o ellos, ¿no ve? Ambos partes. Hombre o mujer, a los dos le estoy hablando, ¿eh? Entonces ahí pasa. Y después de años hay separación. ¿Por qué? Porque uno de ellos comete adulterio. No significa que sea consumación adulterio, sino uno de ellos ama el adulterio. O sea, en este tiempo con las redes sociales muchas cosas pasan. Uno de ellos puede ser que empieza a imaginar que tiene relaciones con otro hombre. Habla por chat. Ahí empieza el adulterio, cuando empiezan ya a conversar por chat, por cualquier red social que sea. Ahí entra el espíritu de adulterio, otra vez fuerza toma. Y lo que el espíritu de fornicación que hay en el corazón durante años ha estado latente, pero la persona le ha callado, le vence. Ahí está. Vuelve el espíritu de fornicación junto con el espíritu inmundo de adulterio. Y ahí está. Pero como la persona no es creyente, esto hablo a los no creyentes. Como la persona no cree en Dios, no cree en Jesús, ama al mundo, está ciego espiritualmente, muerto su conciencia, camina como un ciego apenas en este mundo lleno de maldad, en la oscuridad. No comprende pues qué pasó. Así arruinan su matrimonio los mundanos, los que no creen en Dios. Los impíos, los incrédulos, así arruinan su matrimonio por culpa de fornicación y adulterio. Esa es la vida, así se destruyen los matrimonios. Porque esa gente está ciega. Ama las tinieblas, ama el mundo. Y no se olvidan de su juventud. O si es que en su juventud no han disfrutado, entonces, después de los 30, 40, dicen, voy a disfrutar de mi juventud. He visto casos así. Gente que hace ese. Hombres o mujeres, los dos hacen ese. No solo ahora estoy hablando de un género, de los dos. Hoy en día, en el siglo XXI, la maldad está en su auge. Y las relaciones, las separaciones, la fornicación, el adulterio, todo clase de pecado contra la naturaleza está en su auge. También podemos hablar de otros, como por ejemplo el incesto, ¿cómo se llama? Son las 6:58 de la tarde. El espíritu mundo de homosexualidad, de lesbianas, ¿no ve? Hoy en día es tremendo el pecado que hay. El mundo está igual que aquellos tiempos antes del diluvio. Bueno, es que la gente no se da cuenta porque ama al mundo y dice, eso es normal, estamos evolucionando. Evolucionar no es cometer pecado al extremo. Evolucionar no es que haya hombre con hombre y mujer con mujer, contradiciendo la ley de Elohim. ¿No ve? Así que estas cosas suceden hoy en día. Va contra la ley de Elohim. Y también los creyentes deben saber que estos son pecados que van, si conocen la palabra de Elohim,
Si conoces la ley de Jesús, si conoces la Biblia, si conoces a Dios, no puedes participar de estos pecados. Esos van contra la ley de Dios, contra la ley de Elohim. Así que ya saben, que el Dios vivo los bendiga y estaré hablando de otros temas más. No sé si algunos ven mis videos o no, pero para ser un creyente de verdad, tienes que tener el Espíritu Santo, tu conciencia y en tu corazón a Jesús, al Dios vivo. Y muchos de los que enseñan hoy en día no tienen no tienen el Espíritu Santo, no tienen la conciencia limpia, no se autoliberan, aman al mundo, son cristianos tibios o fríos que no tienen la presencia de Dios vivo. Hay pastores que aman más el dinero, más la fama, que la ley de Elohim. Así está el mundo. El Dios vivo los bendiga a todos, que tenga misericordia de cada uno de sus vidas.